Y hay un montón de gente que no quiere desaprender porque dicen: yo me aferro a esos puntos doctrinales. Y son religiosos como esos colorados. A mí no me cambia nadie. Esa es mi forma, eso fue lo que yo aprendí. Pero tú aprendiste un montón de reglas de hombre. Tú aprendiste un montón de tradiciones. Y eso no te permite ver la realidad del evangelio. Eso no te permite ver la gracia de Dios. Porque hay muchas personas que todavía siguen identificándose con la plataforma de la ley. Y ya no estamos bajo ley, estamos bajo gracia. Ya no estamos bajo la unción de Moisés, sino que estamos bajo la unción de Cristo. Dígale al que está a su lado: ya no estamos bajo la unción de Moisés. Ya no estamos bajo el viejo pacto, sino que ahora disfrutamos de un pacto mejor, que es el nuevo pacto. Ahora nos identificamos con Cristo Jesús. Y eso no significa que el antiguo pacto era malo. Todo lo contrario. El antiguo pacto lo instauró Dios. Pero ese pacto hablaba de la perfección de Dios. Y nadie en el Antiguo Testamento pudo ser tan perfecto como Dios. Por eso la palabra dice que ningún ser humano pudo jamás guardar la ley. Y al no poder guardar la ley se convertía para ellos en una maldición. En una maldición. Y hay personas que lamentablemente están bajo maldición porque no han recibido la revelación del nuevo pacto. Porque para que reciba la revelación del nuevo pacto, primero deben convertirse al Señor. Que la conversión no consiste en usted levantar su mano y decir: yo acepto a Cristo. No consiste solamente en eso, no se circunscribe a eso, sino que es un cambio de pensamiento, es un cambio de opinión. Eso es conversión. Pero cuando se conviertan al Señor, es decir, cuando tú cambies tu manera de pensar y de ver las cosas, y echa a un lado esa terquedad que tú tienes, entonces el velo se te quitará. Si tú no estás dispuesto a abandonar lo viejo, lo nuevo no vendrá. Hello. Porque hay gente que quiere lo nuevo de Dios, una revelación fresca, pero no quieren abandonar lo viejo. No quieren abandonar las viejas estructuras. El velo al que Pablo hace referencia, ese velo es la ceguera espiritual. Y este velo está relacionado muchas veces con el pecado, pero también está relacionado con las tradiciones humanas. También está relacionado con las visiones distorsionadas que nublan nuestra relación con Dios. Y hay gente que incluso han hecho doctrina de una experiencia personal. Tuvieron un sueño, se acostaron llenos, tuvieron un sueño, de ahí han sacado una doctrina. Montones de personas a nivel mundial que de su propia experiencia han hecho una doctrina. Y no se puede hacer doctrina de esas propias experiencias. Incluso Jesús habló por parábola y en parábola. Y él mismo recomendó que de esas parábolas no podían hacer una doctrina. Porque en las parábolas hay muchas telas por donde cortar. Entonces, dígale al que está a su lado: tiene que convertirte al Señor. Díselo al que está a su lado: tiene que convertirte al Señor. Y cuando te convierta al Señor, el velo se quitará. Esas tradiciones humanas desaparecerán. Esas visiones distorsionadas que nublan tu relación con Dios va a desaparecer. Cuando nos convertimos al Señor, ese velo se quita, permitiéndonos ver a Dios en su pureza y en su gloria. Comenzamos a enfocarnos en las cosas que sí tienen importancia en el reino de Dios. Sigue diciendo el texto. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta. Diga conmigo, a cara descubierta. La palabra cara descubierta, este concepto es poderoso porque antes de Cristo la humanidad no podía acercarse a la gloria de Dios debido al pecado. Incluso cuando la Shekinah de Dios descendió en el monte Sinaí, que habían truenos, rayos, la tierra temblaba y bramaba, el pueblo de Israel le dijo a Moisés: sube tú solo a hablar con Dios. Y Moisés dijo: vengan, acompáñenme. No, Moisés, sube tú solo. Con ese Dios nosotros no hablaremos. Hello. Con ese Dios nosotros no hablaremos. Ves tú y habla con Él, y lo que Él te diga, entonces tú nos los transfiere a nosotros. Hello. El pueblo se sentía sucio. El pueblo se sentía en pecado. Moisés subió al monte, obviamente habló con Dios, pero de allá para acá bajó ¿cómo? Con la cara descubierta y cubierta con la gloria de Dios. Dice que el rostro le resplandecía. La gente pensaba que estaba mirando un ángel, porque cuando usted se acerca a Dios con libertad, usted baja bajo la gloria de Dios. Dígale al que está a su lado: ha llegado el tiempo de que te relaciones íntimamente con el Señor. La gente no podía en el Antiguo Testamento relacionarse con Dios. El sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios una vez al año, y no entraba solo, entraba con una ofrenda. Entraba con una sangre vertida y la vertía en el lugar santísimo, en el arca de la alianza, y la Shekinah de Jehová descendía y lamía aquella sangre. Una vez al año el pueblo podía ver la gloria de Dios, pero hoy en día ya eso no es así. Ya podemos entrar con libertad al trono de la gracia, y ese es el privilegio más grande. Podemos entrar al trono de la gracia mediante la sangre del Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y el Cordero de Dios derramó su sangre, y de esa forma abrió el camino, habilitó el camino para que hoy nosotros entremos con confianza, para que hoy nosotros entremos con libertad a la presencia de Dios. Podemos entrar como aquel que entra a la casa sin tocar la puerta. Podemos entrar a cara descubierta. Y este concepto es poderoso, porque antes, en el antiguo pacto, eso no se podía hacer, porque el pecado nos inhabilitaba, el pecado nos incapacitaba. Pero ahora podemos entrar, porque Cristo nos ha dado esa posibilidad, y podemos ver a Dios cara a cara. Podemos ver a Dios sin mediciones. Podemos ver a Dios sin obstáculos. Por eso es importante entender esta palabra, porque la reforma comienza cuando nuestra comunión con Dios se vuelve personal y directa. No estoy hablando de religión. La religión tiene como meta, a través de ciertos procesos, tiene como propósito relacionar al hombre con Dios, y usa muchísimos amuletos. Pero el evangelio no es religión. Dígale al que está a su lado: el evangelio no es religión. El Señor no instituyó una institución, no estableció una institución. El Señor estableció una nueva creación. Una cosa es institución humana, gente que levantan sus propios imperios, gente que levantan sus propias vacas sagradas,
Gente que levantan sus propias torres de Babel hablando en términos religiosos y han hecho imperios religiosos. Y el Señor no vino a establecer eso. El Señor vino a establecer en los corazones su reino. Por eso Él dijo: el reino de Dios está entre nosotros. Dígalo conmigo: el reino de Dios está aquí. Está aquí. El Señor quiere quitarnos ese velo. Haga así conmigo: el velo se quitará. El velo se quitará. Y vamos a establecer una relación directa y personal con Dios. Vamos a establecer una relación directa con el Señor, mirando a cara descubierta, y dice: como en un espejo, la gloria de Dios. ¿Como qué? Como un espejo, la gloria de Dios. Quise desglosarle esos versículos bíblicos, porque a veces leemos esos versículos bíblicos y no le encontramos el verdadero sentido o el verdadero significado, porque es que leemos la Biblia tan rápido, tan deprisa. Uno no lee la Biblia como poner un pan en el microondas. Hello. Uno tiene que escudriñar la palabra, porque en ella está la vida eterna, dijo Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso quise desglosarle esos versículos tan gloriosos de la palabra. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios. Aquí el apóstol Pablo utiliza la imagen del espejo. Mirar la gloria de Dios es como ver nuestro reflejo en un espejo. Pero el reflejo no es solo de nosotros, sino de la imagen de Cristo en nosotros. La imagen misma de Cristo en nosotros. Cuando nosotros nos miramos en un espejo, no nos vemos a nosotros mismos, sino que vemos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y comenzamos a autoanalizarnos y a pensar: wow, pero lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que yo era antes. ¿Y en qué era que yo estaba pensando? Yo estaba loco y loca. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que al levantarse se mira en el espejo y uno ve la gloria de Dios. Porque antes andábamos drogados, antes andábamos embriagados, antes teníamos una mujer aquí, otra mujer en el campo y otra mujer en la ciudad. Estábamos locos y sin idea. Estábamos atados por los demonios. Muchos de nosotros estábamos en una triste condición. Nuestra vida estaba completamente desordenada, desorganizada. Pero ahora nos miramos en el espejo y decimos: es que la misericordia de Dios es grande. ¡Hey! Qué lindo me veo. No eres tú el que eres lindo, es Cristo en ti. Tú estás mirando el reflejo de la gloria de Dios. Tú estás mirando la misma gloria de Dios. Tú estás mirando la imagen de Cristo en ti. Este proceso de ver a Dios cara a cara no solo nos muestra nuestra imperfección, sino que nos revela quiénes realmente somos en Cristo, la imagen de Dios en nosotros. Porque si usted se fija en tus propias imperfecciones, siempre habrá algo deficiente en tu vida. ¿Usted cree que no? Seremos perfectos cuando el Señor nos transforme, quite este cuerpo corruptible y nos dé un cuerpo incorruptible. Ahí seremos completamente perfeccionados. Pero mientras tanto, si comenzamos a observar, siempre habrá en nuestra vida deficiencia. Pero el Señor no solo nos va a mostrar esas deficiencias, sino que también nos va a identificar y nos va a mostrar lo que Él ha hecho en nuestras vidas.